práctica. Bueno, igual que lo hicimos en las otras prácticas, esta práctica se va a grabar. No creo que nos tome mucho tiempo hacer la implementación. No voy a copiar y pegar el código, porque voy a tratar, bueno, de que quede lo más claro posible, de reforzar también esa parte que estuvimos viendo ayer, de resolver una ecuación diferencial de segundo orden en un dominio de una sola dimensión. Vamos a probar también qué pasaría en el caso en el que utilicemos pues más puntos para hacer la discretización. Recuerden que nuestra discretización va a ser aquí, en este caso regular, es decir, tanto delta x como delta y van a ser exactamente iguales. Entonces, bueno, vamos para acá para Octave. Vamos a subirle un poco aquí más la letra para que se alcance a ver. Entonces, bueno, lo de siempre, vamos a limpiar todo lo que tengamos anteriormente y a cerrar. Entonces, como primer punto vamos a definir el número de puntos que voy a tener en ambos ejes. Entonces recuerden, en este caso voy a manejar un dominio que va a ser un cuadrado. Va a tener es un cuadrado, bueno, no lo había comentado, pero va a ser un cuadrado que tiene un lado bueno, ambos lados de la misma longitud, que va a ser 1. Y bueno, vamos a empezar probando con el número de puntos. Entonces, número de puntos para la malla. En este caso, bueno, va a ser igual tanto para X como para Y. El tamaño del dominio, bueno, ese tamaño del dominio pues va a ir referido más bien a la longitud del lado de este cuadrado, que bueno, solamente necesitamos especificar cuánto va a valer esa dimensión. Y bueno, igual que como lo hicimos ayer, vamos a obtener el paso, que sería h. En este caso recuerden que va a ser igual tanto para x como para y, por la razón que ya comentábamos. Entonces este va a ser, tengo que dividir el tamaño del dominio entre el número de puntos menos 1. Entonces bueno, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a correr el programa. Aquí sí le decimos que cambiamos directorio. Y el paso en este caso en el que tengo 5 puntos va a ser de 0.25. Entonces bueno, va a ser algo muy similar a lo que hicimos el día de ayer. Bueno, si me regreso acá, a ver, vamos a checar la figura. Bueno, la figura sí que está acá se corresponde mucho con lo primero que vamos a hacer. Vamos a ocultar esto, a ver. Entonces bueno, el paso entre una y otra coordenada pues va a ser de 0.25 en ambas direcciones, tanto en X como en Y. Entonces bueno, vamos a definir cómo va a estar el dominio aquí. Esta parte, bueno, nos va a servir para graficar. Igual, bueno, aquí voy a implementar el código y después voy a correrlo para que ustedes puedan ser capaces de ver cuál va a ser el resultado aquí. Pues bueno, es algo similar a lo que hicimos también el día de ayer. Entonces bueno, aquí, a ver, vamos a correrlo hasta acá. Entonces el dominio en X va de 0 a 1. ¿Cómo lo calculó? Bueno, vamos a repetirlo aquí. A ver, primero tengo un vector desde 1 hasta el número de puntos, que serían 5, entonces va de 1 a 5. Si a eso yo le resto 1, me va a quedar ahora de 0 a 4. Y si multiplico ese resultado ahora por h, bueno, me lo va a ajustar ahí al tamaño del dominio, tomando en consideración lo que es los pasos tanto en X como en Y, que en este caso van a ser iguales. Pues bueno, para el dominio en Y sí lo vamos a manejar de una manera un poco diferente. Entonces aquí sería 1 menos
bueno, sería prácticamente lo mismo que acá arriba. Entonces, bueno, aquí fíjense que en el dominio en X se tiene un código para hacer ese cálculo. Y en el dominio en Y es prácticamente lo mismo, pero al final se le quita a 1. Es decir, va a ser como una especie de, como el complemento. En lugar de ir ahora de 0 a 1, iría al revés. De hecho, bueno, vamos a correrlo para que vean. Bueno, por aquí hay un error en el código. Ahora sí. Entonces el dominio en Y. Sí, entonces bueno, ahora va de 1, 0.75, 0.5, 0.25 y luego 0. Y bueno, esto es para graficarlo y que se corresponda con la definición que nosotros tenemos por ahí en la práctica de que las coordenadas en Y, digamos, van a crecer de arriba hacia abajo y no como lo consideramos de forma convencional. Entonces, bueno, ya generamos nuestro dominio. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza esto para la parte de la gráfica. Vamos a iniciar ahora a darle los valores iniciales al problema. Y sería que aquí le voy a dar un valor específico, digamos a un punto dentro de la reja o de la malla. De hecho, voy a detenerme también aquí para correrlo. Y si yo voy a verificar lo que es el valor de Y, debería de ser una matriz de n puntos por n puntos. Entonces se supone que debería ser de 5 por 5. Veo que sí se corresponde con lo que estoy obteniendo. Pero fíjense, y es curioso que bueno, yo en la línea 14 solamente estoy especificando Y5,5, que sería este valor que tengo aquí señalado de color azul. Pero si yo hago eso, lo que va a hacer Octave es automáticamente me va a rellenar todos los demás espacios en 0. Pues bueno, es una manera de inicializar una matriz. Debemos de tomar en cuenta que el primer renglón, digamos, de esta reja va a ser 1. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Lo generamos con este comando de Y1, igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los valores del renglón 1 no valen 1. Entonces, esta indiciación significa precisamente eso. Y1, 1 es el renglón, 1, y estos dos puntos quiere decir todos los elementos que están en ese renglón. Igual aquí vamos a correr para que vean. Entonces aquí está la condición de frontera ya especificada, que bueno, en realidad también estoy inicializando aquí porque estoy poniendo también los demás valores o especificando que los demás valores van a ser 0. Los valores, bueno, una frontera sería esta, ¿no? Otra frontera sería esta de acá, otra sería esta de acá. Y bueno, tengo la frontera de la parte superior que habíamos quedado que va a ser o que va a valer 1. Y vamos a inicializar también los valores para la Y nueva. Igual que ayer, bueno, recuerden que usábamos otra variable para almacenar el nuevo valor. Entonces, bueno, la inicialización para esta Y nueva sería exactamente igual. Aquí, bueno, vamos a aplicar exactamente lo mismo que ayer. Estamos usando diferencia central. Entonces, a ver, voy a venirme para acá para este dibujito. Y bueno, de hecho vamos a copiarlo para poder rayarlo.
Entonces, bueno, aquí tengo el dominio, así como lo estoy definiendo en este momento, es de 5 por 5. Vamos a suponer que estoy en la primera corrida de mi algoritmo, entonces aquí usamos los valores anterior y siguiente para X y anterior y siguiente para Y. Por lo tanto, si yo estoy usando esos valores anterior y siguiente, aquí, bueno, a ver, me equivoqué, acá, a ver. No puedo pararme yo aquí. ¿Por qué? Bueno, no hay vecino anterior en Y. En X sí, tengo un vecino siguiente incluso. Perdón, en Y tengo un vecino siguiente también, pero no existe el vecino anterior. Entonces aquí no, acá tampoco puedo empezar, no tengo vecino anterior en X ni en Y. Aquí tampoco puedo empezar. Y por esa misma regla pues tampoco puedo terminar acá, porque no tengo vecino siguiente en X, por ejemplo. En Y sí, pero tampoco tengo, tampoco puedo terminar ahí. Y por esa misma regla pues yo no puedo hacer el cómputo aquí en estos valores, porque no hay valor anterior, en este caso no hay valor anterior para Y. Acá tampoco, bueno, no hay valor siguiente para Y, por lo tanto estos pues tampoco voy a poder usarlos o voy a poder pararme ahí para hacer los cómputos. Y tampoco aquí, por ejemplo, en esta frontera no hay valor anterior en X y acá pues tampoco hay valor siguiente en X. Los demás sí los puede haber, pero siguiente en X ya no hay. Por lo tanto, digamos, yo solamente voy a trabajar aquí. Estos son los valores que voy a calcular a lo largo de todas las iteraciones y los valores en las fronteras pues van a permanecer iguales. Entonces vamos a continuar haciendo el código. Recuerden que deberíamos definir lo que es la magnitud del error. Entonces aquí, bueno, vamos a definirla como 1 por 10 a la menos 6. Bueno, 1 más bien, lo inicializábamos en 1 y ya más adelante en el ciclo hacíamos que se hiciera 0 y luego se metía el cálculo del error. Bueno, esta condición es para que pueda meterse en el ciclo while. Recuerden que ese ciclo se va a ejecutar mientras la condición que esté dentro del paréntesis se acierta. Entonces ahí va a ser 1. Voy a definir también el error que requiero. Y bueno, vamos a ponerle aquí 1 por 10 a la menos 6. Vamos a inicializar también las iteraciones en 0. Ya cuando se mete, recuerden que cuando entra en el ciclo empieza a acumular las iteraciones hasta que se cumpla la condición de parada y entonces, bueno, la condición del ciclo while se volvería falsa y ahí se acabaría de ejecutar. Y ahora sí vamos a hacer la parte de los cálculos. Bueno, aquí voy a hacer una pausa, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o pregunta acerca de esto que se hizo en el código. Ok, bueno. Vamos entonces a codificar la parte del ciclo while, mientras que la magnitud del error sea mayor al error requerido. Va a ejecutar el ciclo. Bueno, hay que hacer su cierre, hay que ponerle length while aquí. Y vamos a generar dos ciclos for acá, for y... Entonces, bueno, el primer ciclo for va a ser para recorrer X. Entonces este va a ser desde 2 hasta el número de puntos menos 1. Entonces en este caso en el que tenemos 5 puntos, iría de 2 a 4, ya expliqué la razón. Ahora el siguiente sería desde J igual a 2, y lo mismo de arriba.
bueno, de hecho vamos a copiarlo aquí. Y bueno, tenemos que cerrar ambos ciclos for. Y vamos a calcular el valor nuevo de y. Entonces sería para i, j. Entonces en i voy a recorrer de 2 a 4. Y en j también voy a recorrer de 2 a 4. Sí, bueno, ya expliqué la razón por la que se hace de esa manera. Ahora vamos a implementar la ecuación. Recuerden que es un cuarto de la suma de todos los valores vecinos. O sea, el vecino siguiente y anterior en x, vecino siguiente y anterior en y. Entonces vamos a hacerlo con los vecinos primero en x. Entonces el vecino anterior en x más el vecino siguiente en x. Entonces sería y de i más 1. Aquí la siguiente parte sería el vecino anterior en y el vecino siguiente en y. A ver, entonces está el vecino anterior en x, vecino siguiente en x, vecino anterior en y, vecino siguiente en y, sin mover x, que sería i, coma, y luego i, coma. Bueno, ese es el cálculo del error. Vamos a hacer también, a ver, la parte de las iteraciones. En realidad aquí lo que estamos contando es cuántas veces pues corre este ciclo while. Lo va a correr hasta que hasta que la condición se vuelva falsa. Entonces cuando esta condición se vuelva falsa, se va a salir de este ciclo y me va a generar, o bueno, me va a tomar el último resultado como el resultado final. Falta todavía por calcular lo que es la magnitud del error. Entonces esa se calcula, bueno, también utilizando un ciclo for parecido al que hicimos por acá arriba. Entonces, bueno, recuerden que el error, digamos, se va a calcular por todo el dominio. Entonces se van a sumar los errores en cada uno de los puntos, en cada iteración del ciclo while. Entonces magnitud del error más el valor absoluto de la diferencia sería y nuevo menos y anterior, que sería y de i, j. Punto y coma. Ok, entonces bueno, aquí estamos calculando la parte del error. Lo estamos acumulando. Entonces en cada iteración del ciclo while tenemos que calcular lo que es el error y comparar contra la condición. Y bueno, si no se ha cumplido mientras se siga cumpliendo la condición que yo establecí en el ciclo while, pues se va a seguir ejecutando hasta que el error se vaya por debajo de cierta magnitud. Y sin olvidarnos también que al final pues tenemos que asignar el valor nuevo al valor viejo. Entonces bueno, aquí tengo que hacer que y sea igual a y nuevo. Entonces bueno, aquí es cuando se va a ir actualizando el valor y así se va a seguir corriendo hasta que, bueno, esta condición se vuelva falsa. Y bueno, aquí vamos a correrlo antes de generar lo que es la parte de las gráficas. Solo quiero que chequemos, a ver, número de puntos 1, tamaño del dominio 1. Ok, bueno, solamente quiero que chequemos cuántas iteraciones va a tardar para completar estos cálculos.
por aquí debe haber un error porque no debería tomar tantas iteraciones. A ver, vamos a checar. Bueno, aquí pareciera que el error ya no se baja de cierto valor después de un cierto número de iteraciones. Pues bueno, sigue corriendo y bueno, se va a quedar ciclado porque obviamente no se va a alcanzar la condición nunca. Bueno, vamos a ver cómo podemos corregir esto. Ah, ok, ya. Bueno, faltó por aquí un pequeño detalle y es que en ningún momento estábamos limpiando lo que es el... Recuerden que tenemos que limpiar lo que es el valor del error, entonces ese valor lo vamos a limpiar antes de que vuelva a hacer el cálculo, que sería aquí.
Bueno, entonces aquí se supone que después de, de realizar los cálculos para el punto o para todo el dominio, tiene que, digamos, resetear el error a 0, tiene que mandarlo de nuevo a 0. Por esa razón se estaba ciclando este código. Y bueno, lo va a calcular el error de todo el dominio. Y al final, bueno, lo va a comparar. Y bueno, se va a volver a entrar acá. Si se sigue cumpliendo esta condición, va a calcular los puntos de nuevo para el dominio. Va a poner otra vez el error a 0 y así se va a seguir. Entonces, a ver, veamos si se corrigió el problema. Bueno, aquí se fue imprimiendo lo que es el error. Fíjense que empezó en 0.75, luego fue a 0.43. Y aquí, bueno, sí se fue haciendo más pequeño cada vez. Hasta que, bueno, el último valor del error es de 6 ceros después del punto decimal y luego 83.44. Bueno, esto es considerando 5 puntos para ambos, para ambas divisiones de ambas, digamos, coordenadas, tanto la X como la Y. Vamos ahora a hacer la gráfica. Entonces, bueno, para la gráfica vamos a realizar algo diferente de lo que hicimos ayer. Vamos a abrir estos corchetes y ponemos X, Y en mayúscula, Mesh Grid. Y vamos a tenemos que meter lo que son los dominios en X y en Y. Y vamos a hacer una gráfica de contornos con este comando que se llama contour F. Metemos X, Y tenemos que introducir la variable que queremos graficar aquí. Es decir, tenemos que definir primero lo que es la malla, luego ponerle la variable que queremos graficar y los niveles de colores que queremos para esta gráfica. Y vamos a ponerle también este color bar. Y vamos a correr aquí. Y vamos a checar el resultado a ver si es consistente. Bueno, a ver, voy a tratar de graficarlo para el estado inicial, para ver qué es lo que me arroja. Entonces, bueno, aquí antes de hacer los cálculos también voy a meter una figura. Y bueno, vamos a correr de nuevo. Bueno, trata de darle aquí una representación en colores a la situación que tenemos de manera, digamos, inicial. Y posteriormente también pues trata de darle una representación a la situación que tenemos al final. Los valores que están de color más amarillo son más cercanos al 1. Los valores que están más de color más, digamos, púrpura están más cercanos al 0. Se ve un poco tosco la gráfica, sí, por la resolución que estamos manejando. Pero bueno, aquí se ve cómo se va propagando estos valores de 1 que están en la frontera de la parte superior hasta la parte más inferior del dominio. Entonces, bueno, esta es la solución que tenemos con 5 puntos. Vamos a ver ahora. Recuerden que, bueno, se podría modificar también ahí el número de niveles, pero bueno, para la gráfica, pero bueno, vamos a dejarlos así. Vamos ahora a checar el número a ver cuántas iteraciones le tomó. Fíjense que le tomó 40 iteraciones llegar a la solución, y esto es solamente con 5 puntos. Vamos a ver ahora qué pasa si yo intentara subir el número de puntos a la rejilla o a la malla. Vamos a dejarle, a ver, vamos a ponerle 11 puntos.
Vamos a ver qué hace. Se debería tardar más por la razón de que le estoy subiendo la resolución, entre comillas. Bueno, de hecho, por acá abajo se pueden apreciar lo que es el cálculo del error. Podría bajar incluso todavía más ese criterio para que no tome tantas iteraciones, llegar a la solución. Entonces, bueno, vamos a checar aquí. Bueno, ya la gráfica la hace de una manera más fina, se puede ver en ambos casos. Recuerden que esta primera figura corresponde a la condición inicial, en la que en la parte superior de mi dominio tengo valores de 1 y en las demás fronteras pues voy a tener 0. Y acá, bueno, también se ve pues la propagación de esos valores. Inicialmente tengo 1 y 0 en las demás fronteras, entonces se puede ver cómo se va propagando esos datos hacia la parte inferior del dominio. Aquí ya tengo más resolución. Sí, tengo más resolución, pero vamos a ver cuántas iteraciones le tomó. 272 iteraciones para poder llegar a la solución. Fíjense cuál fue el brinco entre utilizar 5 puntos y 11 puntos. Con 5 tuve 40 iteraciones. Ahora que tengo 11 puntos, por 11 puntos, pues vean que sí mejoran la resolución de mi solución, pero voy a perder en cuanto al tiempo computacional. Vamos a hacer un último experimento. Aquí vamos a tratar de subirlo a 15 y vamos a ver cuánto más incrementa el número de iteraciones. Tenemos 272 iteraciones para 11 puntos, entonces vamos a subirlo a 15 y vamos a ver cómo se comporta. Incluso, bueno, si le seguimos subiendo, obviamente se va a tardar mucho más. No sé de qué manera evoluciona el tiempo aquí, quizá era exponencial. Ya también, bueno, alguien si tiene una computadora mucho más poderosa que la que yo tengo, pues puede ponerse por ahí a experimentar. Resulta más o menos obvio que si tengo una mejor capacidad de cómputo, pues voy a tardarme mucho menos. Aquí ustedes ya se van a dar más o menos idea de cuánto se va a tardar mi máquina. Fíjense que ya aquí voy en valores de 0.0, tengo 3 ceros después del punto decimal. Todavía falta algo para alcanzar digamos, la convergencia, que ya no varíe o que se cumpla el criterio de parada. Solo es subiéndole un poco más la resolución en la rejilla, en un dominio bidimensional. Ahora imagínense qué pasaría también en un dominio 3D, en el que tengo que calcular ahora muchos más puntos. Pues bueno, tengo mejor resolución, sí. Sí tengo una mejor resolución. ¿Cuántas iteraciones fueron ahora? 536. Pues bueno, es interesante también ir viendo cómo se mueve este número de iteraciones conforme yo voy cambiando el número de puntos en la rejilla. Esta rejilla, bueno, repito, es una rejilla, digamos, regular, en el que el espaciamiento entre una coordenada o entre un punto y el siguiente, pues es el mismo tanto para una coordenada como para la otra. Y bueno, van a tener que también pues reportar estas gráficas por ahí en su práctica. Quizá, bueno, les pida por ahí algún otro caso, a lo mejor 19 puntos, 17 puntos, 21 puntos, y bueno, también ir checando el número de iteraciones. Pero bueno, eso se lo voy a agregar por allí también a la parte de la práctica para que lo obtengan y que lo reporten. Hay una manera de checar cuánto tiempo se tarda, pero bueno, no lo vamos a hacer para esta práctica. Si recuerdan, bueno, también el semestre pasado llegamos a checar cuánto se tardaba en hacer ciertos cálculos, dependiendo de qué tan fina era la malla. Y bueno, también aquí se va viendo. Bueno, yo ahorita puedo a lo mejor tener una intuición de cómo va a evolucionar el número de iteraciones conforme yo cambio n. Pero bueno, eso ya se los voy a dejar por ahí en el reporte. Se lo voy a agregar porque me parece que no está. Y bueno, entonces esta sería la práctica del día de hoy. No sé si tengan algún comentario que quieran hacer o algo que haya quedado de duda en el código o en lo que se hizo. Bueno,
Entonces, si hay ninguna duda o pregunta, pues vamos a dejar hasta aquí. Esta sesión era solamente para realizar esta práctica. Las siguientes semanas, bueno, vamos a estar alternando entre la parte de prácticas y la parte de teoría para que, bueno, no sea tampoco tan aburrido de que estemos viendo nada más pura teoría y ecuaciones y, bueno, entre comillas lo divertido es venirnos a hacer esta implementación y empezar a jugar aquí con el código. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí. Ya nos veríamos entonces hasta en la sesión del siguiente martes. Tengo de nuevo clase con ustedes. Entonces, bueno, me despido y que tengan un buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.